Quiero iniciar esta breve reflexión sobre la palabra de hoy con una que ha hecho el Santo Padre, el Papa Francisco, justamente con respecto a San Lucas capítulo 21, versículos del 12 al 19, el Evangelio de hoy. Dice el Santo Padre que Jesús anuncia pruebas dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán sufrir por su causa, pero asegura, ni un cabello de su cabeza perecerá. Nos recuerda que estamos totalmente en las manos de Dios. Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al Evangelio son ocasiones de testimonio. No deben alejarnos del Señor, sino impulsarnos a abandonarnos aún más a Él, a la fuerza de su Espíritu y de su gracia. En este momento, dice el Santo Padre, pienso y pensamos todos, hagámoslo juntos. Pensemos en los muchos hermanos y hermanas cristianos que sufren persecuciones a causa de su fe. Son muchos. Al final Jesús hace una promesa que es garantía de victoria. Con vuestra perseverancia salvarán sus almas. Cuánta esperanza en estas palabras. Son una llamada a la esperanza y a la paciencia, a saber esperar los frutos seguros de la salvación, confiando en el sentido profundo de la vida y de la historia. Las pruebas y las dificultades forman parte de un designio más grande. El Señor, dueño de la historia, conduce todo a su realización. A pesar de los desórdenes y los desastres que agitan el mundo, el designio de bondad y de misericordia de Dios se cumplirá. Y esta es nuestra esperanza, andar así, por este camino, en el designio de Dios que se realizará. Es nuestra esperanza. Dijo el Papa con respecto de este Evangelio el 17 de noviembre del 2013. La persecución que estamos siendo testigos que ocurre en Nicaragua, tristemente no es nada nuevo en Centroamérica. Ya recordamos la mayoría de nosotros de la terrible persecución que hubo contra la iglesia en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Panamá también incluso, en los tiempos donde también habían regímenes militares. Honduras particularmente ha sido fuertemente sacudida, incluso el Santo Padre hizo referencia al asesinato del delegado de la Palabra de Dios, Juan López. Esa misma semana quedamos sorprendidos, pero también agradecidos de que el Santo Padre en el Ángelus del domingo fue la primera referencia que hizo sobre el asesinato de Juan López, una muerte anunciada, tristemente, porque había tocado intereses muy poderosos que tienen que ver en el fondo con la plata, ¿no? Saben que el poder y el dinero pues han propiciado terribles persecuciones. Ahora tenemos las amenazas propias del narcotráfico, por ejemplo, y en una ocasión escuché una reflexión y decía, cuando los militares gobernaban estos países y que lo hacían con mano dura,
y a veces muy fuerte, muy dura, lo pensaban mucho para tocar la vida de un sacerdote o de un obispo, pero el narcotráfico no lo piensa. El que se pone enfrente, sea el título que tenga, se va, ¿verdad? Se va. El poder del dinero es muy fuerte. También esa persecución existe, ¿no? De ahí que se nos aconseja prudencia cuando nos enteramos de lo que está ocurriendo con respecto del narcotráfico en nuestros países, unos más, otros menos. Prudencia, porque el narcotráfico no perdona. La persecución tampoco es nueva en la historia de la iglesia, y eso nos da esperanza porque quizá nos damos cuenta que en diferentes lugares del mundo aquello pasó y los frutos fueron muy positivos para la historia de la iglesia en ese lugar. Esa expresión de que la iglesia saldrá más fortalecida no es ningún engaño, es verdad. Después de la sangre regada por mártires, la iglesia siempre salió fortalecida. Y nosotros, pues, al estar ahora mismo acompañando, porque pues siempre digo esta frase, ¿no? De que los países tienen fronteras, pero la iglesia no. Por lo tanto, no es necesario estar cerca físicamente de Nicaragua para sentir con ellos y lo que en este tiempo están viviendo. Para mí, por ejemplo, lo que ocurre en Nicaragua es un terrible retroceso de América Latina, de situaciones que creíamos superadas. Creo que la mayoría de nosotros pensábamos, ya es historia aquellas barbaridades de los militares, ya es historia. Eso nunca más volverá en América Latina, podíamos haber asegurado hace apenas 10 años. La historia de las dictaduras en América Latina, pues bueno, con Nicaragua hemos retrocedido como 70 años. Y digo, hemos retrocedido porque, pues, en este momento todos somos Nicaragua, ¿no? En ese sentido. Pero bien, en estos días en que los evangelios no son precisamente así muy entusiasmantes, pues para la gente es difícil cuando escucha en estos días los evangelios que hablan del fin del mundo. Nosotros pues tenemos la tarea de un poquito explicar que no se trata de una catástrofe, ¿no? Cuando el mundo del cine ha manoseado mucho lo del fin del mundo, las películas son catastróficas, ¿verdad? Y recuerdo que muchas películas terminan con edificios humeando y ahí terminó todo, ¿no? Entonces, no hace un par de domingos teníamos el evangelio donde Jesús pues habla de esta forma, ¿no? de impactante. El sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán. Entonces verán venir en una nube al Hijo del Hombre. O sea, no todo es catástrofe. Y predicarnos también a nosotros mismos en el sentido de que pues somos seres humanos y con todo y los estudios que hemos hecho, nos pega fuerte, ¿no? Las realidades que el mundo está viviendo hoy. No me sorprendería si algunos días, cuando después de leer unas noticias, nos caemos de ánimo. Es normal. No dejamos de ser, pues,
personas, seres humanos que también pues podemos ser sacudidos por este tipo de acontecimientos que ocurren alrededor de nosotros. Pero damos gracias al Señor en esta mañana porque pues en medio de todo hay signos y hay palabras de esperanza. Y digo en medio de todo porque cuando uno escucha, por ejemplo, algunos testimonios de los hermanos en Nicaragua, lo más doloroso es cuando te dicen: y me traicionó la gente de la parroquia. Eso es lo peor que he podido escuchar. Me traicionó la gente de la parroquia. O como un hermano obispo dijo de Nicaragua: me traicionó mi hermano obispo. Es fuerte. Pero nosotros, aún con todo esto, pues mantenemos la esperanza en que sí es posible un mundo nuevo, que nuestros países finalmente alcancen estándares de respeto por la vida humana y por la superación, no de un grupo, no de un partido, no de un sector, sino a lo que la doctrina social de la Iglesia nos llama, a la búsqueda del bien común. Ahí debe estar nuestra mirada y nuestro apoyo como Iglesia a todos estos proyectos que sinceramente buscan el bien común. Así sea.